Cuando me entrego y exhalo, ¡boom! Todo se pone negro, negro completamente, y de repente veo que mi cuerpo está allí, me levanto y empiezo a levitar y veo que están allí todas las personas alrededor y yo les trataba de hablar, pero no me escuchaban. Y yo les decía como que, imagínate tú la impotencia, no, haz esto, haz aquello, pues yo sabía cómo tratarme, pero yo veía muchas personas alrededor y yo decía, wow, no puede ser, o sea, y ahora se acabó todo. Y en ese flote yo empiezo a preguntarme, pero ay, ¿y qué va a pasar con mi mamá? Y yo en ese momento no tenía un hijo, yo decía, y mi hijo, yo no tengo un hijo, y mi perrita que está en mi casa, Dios mío, se acabó todo, no puede ser. Y mi trabajo, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué es esto? No puede ser, yo estoy muy joven, decía yo. Pero eso pasó muy rápido y ahí me fui a un viaje. Amigos y amigas del canal Somos Alma, de nuevo, una vez más, una semana más, presentando historias de vida que siempre tienen algún mensaje y que nos pueden ayudar. Os agradecemos que estéis ahí, que os suscribáis, que nos apoyéis, que digáis si os gusta o no. Y también gracias por vuestros comentarios que siempre son tan cariñosos y tan bonitos. Gracias. Y hoy tenemos con nosotros un ser humano viviendo al máximo su segunda oportunidad de vivir. Tenemos con nosotros al doctor Freddy Mercado Sánchez. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Mucho gusto y bueno, un placer estar aquí con ustedes hoy. Nada, gracias por la invitación y gracias por el espacio. Me encanta conectar con este tipo de personas y con este tipo de vibras y programas. Y nada, honrado de la invitación y bueno, vamos a conversar un ratico. Bueno, tenemos que saber, o tenéis que saber, que Freddy es de Venezuela, pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, en Miami. Él es Sí, médico cirujano, pero médico por vocación. Eh, sí, ¿no? Ha hecho un máster en Administración de la Salud en Estados Unidos. Es director y especialista en liderazgo de alto rendimiento y tiene certificados en liderazgo mentoría por la Universidad de Harvard. Es escritor, ha escrito un libro con su historia que se llama 42 segundos. Es conferenciante, life coach, filántropo, pero como hemos empezado, es un ser humano viviendo al máximo su segunda oportunidad de vivir. tal cual. Freddy, eh, a mí me llama mucho la atención que una persona que ha tenido un paro puede tener ECM o no. Las personas que tienen ECM cambian su vida más tarde, más temprano, pero le dan un vuelco a, a todo, a valores, a significados, a amigos, a trabajo, a pareja, a tantas cosas. Y una persona que ha tenido un paro cardíaco por la causa que sea o una enfermedad muy grave y sale adelante, también tiene esa segunda oportunidad, pero el cambio de vida les puede durar un mes, máximo un año, pero no hay más. ¿Qué pasa? ¿Por qué una ECM te cambia la vida? Mira, doctora, yo te puedo decir una cosa. Yo- hay muchos casos de esto, ¿no? Hay muchos Sí. casos que personas han descrito que esto ha pasado, pero en el mío en particular, ¿por qué me cambió la vida? Yo le cambié ese por qué, sino le quité el por qué y le puse un para qué. ¿Para qué esto me pasó? Y cuando yo entendí el para qué esto me pasó, yo empecé a indagar, porque tú sabes que uno cuando es médico y es clínico, yo cuestioné mucho esto
Y yo decía, bueno, no, esto quizás no pasó, entonces indagué mucho, leí mucho, me cuestioné mucho esto, pero al mismo tiempo creí en mi intuición y empecé a grabar muchos audios mientras estaba en la convalecencia, en mi recuperación. Y de hecho, cuando estaba en terapia intensiva me acordaba de mucho del incidente. Y yo empecé ese camino de descubrimiento. Yo decía, wow, como que inmediatamente no me cayó el 8 como dirían en México, pero con el pasar del tiempo empecé a indagar más dentro de mí y a como aprender un poco más de decir, bueno, ¿será que esto me pasó porque yo estaba distraído en la vida? Estaba en otro camino, estaba en el camino de los egos, en el camino del poder, en el camino de las jerarquías, y me deshumanicé por mucho tiempo, y esto fue como un llamado a la conciencia de decir, mira, por allí no es. Y cuando yo encuentro el camino de poder decir, mira, esto sí me pasó, yo soy un privilegiado y un hijo de Dios que me dio una segunda oportunidad, yo tengo que aprovechar esta oportunidad para hacer una mejor versión de mí y para vivir todos los días desde la gratitud, todos los días. Es decir, yo no desperdicio un día de mi vida desde ese momento en adelante en una queja, en un reclamo, en no aprovechar para reírme, en no aprovechar para disfrutar al máximo, en no poder conectar con la conciencia de estar aquí, de estar haciendo mi trabajo, de ser mi mejor versión todos los días, pero siempre comparando mi versión con la mía misma y no con la de las demás. Por eso te decía que en mi experiencia, ¿por qué no? A mí me cambió porque yo sentí que le dio a pesar de ser algo tan doloroso, le dio un sentido a mi vida espectacular. Yo siento que fue el incidente más hermoso que me pudo haber pasado. Creo que el segundo más hermoso es ver nacer a mi hijo, pero yo creo que ese en particular me dio un sentido de gratitud y de plenitud que yo dije, yo no me puedo quedar con este mensaje y yo de ahora en adelante voy a tratar de inspirar y transmitir eh, la profundidad de lo que significa la vida y que no la tomemos como dada, ¿no? Porque muchas personas, muchas veces aquí en esta cultura en Estados Unidos, yo me encuentro físicamente en Miami, pero entiendo que la vida la ven en otros países de otra forma, ¿no? Pero aquí particularmente se lleva mucho el hecho de estar programando, que si vienen en 6 meses, que si me voy a retirar a los 65 años, que voy ahorrando todo esto. ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a llegar a 65 años? O sea, a mí la vida me cambió en un momento para otro, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que a mí, en mi caso particular, para resumirte la pregunta y la respuesta, eh, me dio un sentido de valor a lo que ya tenía y ser parte de esa estadística clínica de la septicemia, de los que 50% mueren y 50% viven, de una mortalidad muy alta. Y yo creo que al darme esa oportunidad, yo me la tomé en serio. Yo me la tomé en serio, pero al mismo tiempo me la disfruto para, para poder inspirar y ser una mejor versión de mí todos los días. Qué bonito y qué importante lo que dices. Antes has dicho una cosa que yo digo siempre y me es muy importante. En lugar del por qué, el para qué. Claro, para mí, por qué es pasado, es unas consecuencias y ocurre un hecho, pero el para qué tiene un Exacto. significado. Entonces, entender los Ujú. para qués te abre caminos y me parece Total. que es muy importante, muy importante. Y Bueno, siempre, tú sabes que perdón que te interrumpa, para cerrar esa parte del para qué, cuando yo entendí que todo tiene un para qué, las situaciones adversas, tú le vas dando significado e inmediatamente le encuentras el aprendizaje, porque no todo siempre va a salir bien o como uno quiere. Y cuando no sale de esa forma, tú dices, ya va, esto no lo tenía yo como que planificado, no me está saliendo bien como yo quería, pero ¿para qué me está pasando esto? Déjame ver qué está pasando, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender?
e inmediatamente entra el aprendizaje y la situación se convierte y se transforma para mejor. Es que yo creo que ese es el aprendizaje. Cualquier cosa siempre es para mejor. ¿Cuántas veces Definitivo. miramos atrás y gracias a aquello que nos pasó hemos cambiado de camino y somos Total. felices con aquello, ¿no? Así Entonces, mismo. ¿qué es bueno y qué es malo? Todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Es que, como digo, las cosas no son buenas ni malas. Mm, Es depende de la perspectiva. Las cosas exacto. son. Y Es- yo lo veo bien si me gusta a mí. Pero puede ser que de pronto yo diga, a mí no me gusta algo y digo que está malo, pero es para mí. Quizás a ti te mm, parece bueno y está bien, porque las mm. cosas son. Y entender eso, tener esa empatía, esa apertura, me ha gustado, yo lo he incorporado en mi vida para tener esa mejor relaciones con interpersonales con las personas, ¿no? Y yo en el caso mío, yo dirijo un equipo muy grande de gente, de doctores, de enfermeras, están en, en varios lugares, tengo casi 200 personas. Y el hecho de tener esa empatía, de colocarse los diferentes Sombreros. gorritas, Sí. los diferentes sombreros de, mira, o sea, yo estoy en tu zapato, pero tú estás en el mío, Mm. tener esa capacidad de escuchar, de darles el tiempo. Eso fue la transformación que vino después de todo lo que viví. Yo creo que yo vine con otra vibra, con otra sensación de energética para poder estar alineado al propósito de mi vida, ¿no? Que es servirme para servir a los demás y eso no lo tenía muy claro. Y la verdad que el servicio para mí es primordial. Lo he hecho desde muchos años porque de muy niño fui Boy Scouts y los Boy Scouts siempre están listos para servir, pero haciendo y no siendo. Entonces me enfocaba mucho en el hacer y el tener, pero ahora lo hago desde el ser humano, desde el ser yo, desde ese punto de vista y de verdad todos los días es una maravilla. Y otra cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho es que lo que intentas es ser la mejor versión de ti mismo. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Si Sí, es tenemos esa así. posibilidad, ¿por qué no dar lo mejor? ¿Por qué no ser lo mejor? Mm. Es así. Bueno, Tú sabes que a veces me pasa que yo le digo, perdón, ya va que me acaba de llegar algo. En estos días llega alguien muy cercano, empezó con una queja y una pelea y estaba peleando con alguien, no me acuerdo, yo me acerco y le digo y le pongo la mano en el brazo. Le digo, le digo en el oído, ¿qué pasaría si hoy es el último día de tu vida? ¿Lo vas a desaprovechar en esto? Piénsalo. Y te lo dejo allí y me voy. Y sonríe. Y uy, ese señora se puso toda como que, y después me llamó y me agradeció, me dijo, Freddy, gracias por darme esa palabra, gracias, porque es que yo sentía como una vibración muy fuerte. Y yo dije, pero ¿cómo desaprovechar? O sea, a ver, hay cosas que tienes que hacer, pero, ¿sabes? Te vas, te desvías cuando empiezas a enfocarte en otras cosas que no es lo que en realidad mueve tu vida. bueno, pasamos, Freddy, a esos 42 segundos. Nos haces bueno, nos cuentas desde antes qué pasó durante, qué pasó después. Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, te cuento. Eso pasó un 23 de julio de 2016. Eso fue hace ya unos, ¿cuántos años? 8 años más, quizás. Mm. Sí, 2016 a 2020, sí, 8 años, ¿ok? En ese momento me encontraba yo en la cúspide de mi carrera, eh, desde el punto de vista de ingresos económicos, de posiciones gerenciales. Y por alguna razón u otra, en ese tema de estar liderando y haciendo las cosas, a veces tú te confundes y empieza a incorporarse. Me confundí en ese momento, estaba muy confundido. Y es que estaba quizás liderando desde el ego, ¿no? Del ego imponerse, de ser suficiente, que yo tenía que probarle a todo el mundo que era muy bueno y todo el cuento. Y eso me llevó a tomar muchas decisiones equivocadas o quizás no las mejores decisiones que tenía que haber tomado, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ese día, si me remonto a una semana y media atrás, yo estaba siendo auditado en otra compañía por temas de falsas alegaciones y pues por protocolos regulares tienen que levantar temas de auditorías.
Pero es un protocolo normal. Lo que pasa es que para mí fue tan difícil porque yo decía, no puede ser que, que mi palabra la cuestionen, que yo soy el doctor Freddy Mercado y que yo hago todo esto y todo. O sea, para mí yo no lo supe manejar en ese momento y eso me generó una cantidad de estrés, doctora, que no te imagino, o sea, no se imagina lo que yo viví para poder probar que yo lo que decía era verdad. Entonces, eso pasa, esos 42 segundos pasan, es por el mal manejo del estrés. Es decir, si tú me preguntas una razón, es el estrés. ¿Qué pasó con el estrés? El estrés me debilitó, el estrés me bajó mis defensas, el estrés me llevó a no cuidarme, no veía mi salud, tenía una úlcera gástrica sangrando, me la trataba yo mismo, nunca me hice, no fui a hacerme endoscopia, porque estaba enfocado en auditoría, en trabajo, en todo esto, y en el inconsciente, ¿sabes? En otro, no vivía el presente. Resulta que uno de estos, unos días antes de ese incidente, yo cocino un pescado y lo traigo a la oficina. No me lo como, pasan 2 días, lo regreso a la casa, no me lo como, lo meto en la nevera y de repente tengo hambre de esas cosas que estoy revisando reportes y me empiezo a comer el pescado. Y me doy cuenta que el pescado estaba como malo. Y yo digo, uy, pero ¿qué es esto? Yo no me doy cuenta de esto. Ya era tarde, porque ya este pescado ya estaba contaminado. Resulta que después de eso empiezo a tener cuadros febriles diarios y tampoco le prestaba atención, sino que me tomaba 2 pastillas, dos paracetamol o acetaminofén y seguía trabajando. Y yo como que me sentía débil, pero nada. La cosa es que al pasar una semana con fiebres, yo tenía que ir a mi máster, a clase. Y en ese momento yo no era de que buscaba ayuda por ser médico, pues tú te crees que tú sabes todo y que tú te puedes tratar tú mismo. Y, ¿sabes? Eso yo lo tenía muy tergiversado en mi cabeza, la verdad. Pero en ese momento dije yo, ¿sabes qué? En la clase yo le dije a mis compañeros, yo no me siento bien, yo me quiero ir al hospital. Voy a ir a una clínica de urgencias a ver si me atienden y cualquier cosa les aviso. Y me fui. Cuando me voy, yo empiezo a sentirme como muy mal y llego y me dicen, mira, déjame tomarte los signos vitales. Tenía 80, 60 en ese momento. Y tú sabes que lo normal era 120, 80 milímetros de mercurio. Estaba deshidratado, me sentía mal y de repente me desmayé. Cuando me desmayo, me ponen en una camilla, me vuelven a tomar los signos y la presión arterial baja. Y dicen los muchachos ahí, las personas que me estaban atendiendo, dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que irte déjame mandarte para el hospital en una ambulancia porque eso está muy mal. Y en eso que me llega la ambulancia, no sé qué, empieza la cuenta regresiva de mi parte, porque de esas cosas que el ser humano siempre tiene esa parte resiliente de que no te vences ante la adversidad y tú puedes con esto. Y no, yo me decía a mí mismo, no, Frey, aguanta, tú puedes, aguanta, que tú vas a llegar y tú vas a salir de esto y aguanta. Me trasladan, ya habían tomado el código azul y era un shock cardiopulmonar. Era una locura el hospital. Yo estoy en eso viendo y me trasladan a la emergencia, yo estoy en la emergencia y en ese momento empieza, doctora, una cuenta regresiva interna que yo decía, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros no estamos pensando que nos vamos a morir. Yo no lo tengo en mi cabeza, o sea, estoy hablando contigo y estoy pensando en otra cosa. En ese momento empieza como que la sensación de que, wow, esto es más fuerte que yo, esto es más fuerte que y yo creo, uy, Dios mío, me voy a morir. O sea, sentí esa sensación de muerte. Y en ese momento me vino a mi mente un recuerdo de una clase de anatomía que tuve en el primer año de medicina, que el doctor dijo, la vida es un suspiro, el suspiro que inhalas cuando naces y tomas aire para llorar, y el suspiro que exhalas cuando terminas tu vida. Y yo decía, en ese momento me llegó y yo dije, wow, viene el suspiro de exhalación, ya no puedo más. Y fue como que me entregué. Y cuando me entrego y exhalo, ¡boom! Todo se pone negro, negro completamente, y de repente veo que mi cuerpo está allí, me levanto y empiezo a levitar y veo que están allí todas las personas alrededor y yo les trataba de hablar, pero no me escuchaban. Y yo les decía como que, imagínate tú la impotencia, no, haz esto, haz aquello, pero yo sabía cómo tratarme
pero yo veía muchas personas alrededor y yo decía, wow, no puede ser, o sea, y ahora se acabó todo. Y en ese flote yo empiezo a preguntarme, pero ay, ¿y qué va a pasar con mi mamá? Y yo en ese momento no tenía un hijo, yo decía, y mi hijo, yo no tengo un hijo, y mi perrita que está en mi casa, Dios mío, se acabó todo, no puede ser. Y mi trabajo, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué es esto? No puede ser, yo estoy muy joven, decía yo. Pero eso pasó muy rápido y ahí me fui a un viaje, que es el viaje que cuento en los 42 segundos. Más o menos así fue como llegué a ese 42 segundos. Bueno, pues ahora, ¿qué pasó en los 42 segundos? Bueno, cuando yo voy a ese viaje fue un viaje mágico, la verdad fue algo maravilloso porque era, o sea, yo pasé por todos los momentos de mi vida, los momentos como más felices, como los momentos en los que compartí con más personas, pero era todo de abundancia, era como que todo era posible. Y como que lo vivía a plenitud, estaba con todo el mundo y de repente me volteaba aquí y era como que estaba con mis primos y entonces aquí estaban otras personas, otros amigos y de repente pasaba otra parte de mi vida y recorrí toda mi vida, toda mi infancia, mi adolescencia, los momentos más poderosos que tuve, cuando me gradué de bachiller, cuando me gradué de médico, todos esos momentos, pero era como que los vivía al máximo y yo decía, wow, todo es posible, ¿no? Y entonces en ese momento estaban todas las personas que quería que estuviesen allí. O sea, fue una vivencia a las mil de esa plenitud ese tiempo de calidad compartido con con personas valiosas. En un momento pasa por todo eso, se repiten muchas historias bonitas y muchas cosas, pero también en alguna etapa de ese trance empiezo a escuchar como voces. Entonces por la derecha me decían como que todo va a estar bien, eres una buena persona, no sé qué. Y de repente me escuchaba voces muy duro, con insultos que me decían muchas cosas y cuando me insultaban aparecían caras de personas que yo había visto que en la vida no me habían hecho muy bien o no me sentía cómodo con ellos cuando los veía. Y entonces como que era como que el mal, yo lo interpreté que era como la pugna del alma entre el bien y el mal. ¿Hacia dónde vas? Entonces, ¿hacia dónde te iba a ir tu alma en ese momento? Y de repente pasa eso y entonces vuelvo a otro instante, a otro momento en mi vida cuando compartí con mi mamá en los cruceros que hemos ido, cuando de hecho empezó a ver cosas cuando jugaba a los deportes. O sea, era como una vivencia de realidad todo muy tangible, pero una de las cosas interesantes que pasaba era que no había nada material alrededor. O sea, no era algo de que era en un edificio, era en una casa, no. Era, era, o sea, yo entendí que lo material es un vehículo que te lleva a tener opciones de cosas, pero en realidad lo más importante en tu vida o lo que tú te llevas es el tiempo compartido y el tiempo vivido con seres humanos o con experiencias que hayas vivido. Y entonces, cuando pasa ese trance, Perdona, ¿tu que, mamá como te digo, había muerto? Perdona que te no, interrumpa. mi mamá está viva, mi mamá estaba viva, está viva todavía. El que está muerto es mi papá. Entonces, cuando yo paso todo ese trance, de repente vuelvo a levitar y me vuelvo a ver ahí en la camilla y me veo allí tirado y yo estoy como flotando y en la esquina de la habitación, que era la emergencia que estaba abajo, veo a mi papá. Entonces, cuando mi papá aparece, yo lo veo, yo digo, wow, mi papá lo habían matado en el 2005, esto pasó en el 2014, en el 2016. Entonces, cuando yo lo veo, yo me pongo contento, o sea, yo me sonrío porque lo veo y él abre sus brazos y me dice, ven hijo, ven, todo está bien, ven conmigo. Y entonces, claro, yo me contento, pero como la venía pasando tan bien en todo ese trance, yo como que no me quería ir, pero no era algo que yo iba a decidir, sino que fue algo que como que en ese momento me fui inclinando hacia donde iba a ir y él estaba rodeado por un túnel blanco.
que es el túnel ese que hablan, de que uno traspasa un túnel, una cosa. Él estaba allí. Y cuando empiezo yo a través del túnel como a traspasarlo, que me estoy acercando a él, él se empieza como a alejar un poco y siento por la mano derecha, por el brazo derecho, como que me jalan al cuerpo, o sea, me jalan hacia atrás. Y yo sentí como que como si hubiese sido mi mamá que me trajo a la vida otra vez. Y cuando vuelvo, yo siento que yo digo, y entonces empiezo a sentir el ardor aquí en el pecho, de la desfibrilación, empiezo a sentir la sonda vesical que tenía puesta, veo que tengo los brazos todos em, em, con con vías. agujeros, con vías, y yo no sabía dónde estaba, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? O sea, yo no sabía qué estaba pasando en absoluto. Y yo dije, pues, ¿será que me caí en la moto? ¿Será que tuve un accidente en el carro? Pero me sentía que estaba completo y no me sentía nada roto. No sabía nada que había pasado. Claro, en ese momento yo digo, ¿qué es esto? Y se me acerca la enfermera y me llega el hospitalista y me dice, wow, doctor, qué bueno que regresaste, que estás aquí, nos la vimos feas contigo. Te nos fuiste, pero te pudimos traer de regreso. Gracias a ella, mira, ella está allí. Una enfermera que tiene aquí 25 años, que fue la única que consiguió tu vía sanguínea para poderte administrar lo que necesitas administrarte. Y yo le digo, o sea, entonces yo digo gracias, pero yo no sabía dónde estaba. Dije, ¿qué es esto? Claro, y ahí pues empieza la batalla de la recuperación y ahí paso a cuidados intensivos y me empiezan a pasar todas estas cosas que yo cuestioné mucho. Y bueno, básicamente eso fue lo que pasó en los 42 segundos. Una cosita, has hablado de tu padre. ¿Padre había muerto? Sí. ¿Has dicho que le habían asesinado? ¿O lo he entendido Sí, a yo? mi papá sí, no, lo asesinaron en Venezuela en el 2005. Mi papá era un empresario y él era opositor del gobierno que incluso todavía existe, del chavismo. Y a mi padre lo asesinan en Venezuela por temas políticos, porque él era opositor y de hecho mi papá en una de sus propiedades, él tenía un hotel y lo amarraron, lo amordazaron y le produjeron la muerte por asfixia mecánica, le metieron una media en la boca y le partieron el cráneo con pistola. Y yo en ese momento no estaba allí, yo estaba en otro lugar, en otra ciudad. Y cuando mis tíos me llaman y me dicen que pasó eso, yo lo primero que pregunté, bueno, nada, ¿qué le robaron? ¿Que le quitaron la camioneta? No sé, me dijeron, no, vente para que veas qué pasó, pero vente rápido. Y sí, lo ajusticiaron por ser opositor y bueno, entre otras cosas, bueno, eso quedó impune, nunca supimos qué pasó, pero el señor de al lado, que era el vigilante, que también lo amarraron, él escuchaba que le decían, a mi papá le gritaban mientras lo golpeaban y lo azotaban, le decían, escuálido, lo insultaban, que nosotros somos patria o muerte. Entonces, como te contaba, lo ajusticiaron y el vigilante que estaba en la habitación que al lado donde ajusticiaron a mi papá, él escuchaba y después nos contó que decían, no, que por escuálido, por ser opositor, que el gobierno es patria o muerte, que tú te la tiras de radical, yendo en contra de nosotros, no sé qué, o sea, todo eran puras, o sea, eran meramente político y fueron a justiciarlo porque esencialmente él era patrocinante de campañas políticas de otros gobiernos que no eran los de Chávez, no sé qué, y de hecho, cuando yo salgo del país también salgo por eso, porque después de mi papá me empezaron a perseguir a mí y yo dije, no, ya, esto sí, si eso se lo hicieron a mi padre, yo también tengo que salir porque seguramente me va a tocar lo mismo. Y así fue como llegué aquí a este país, a Estados Unidos. Gracias por comentar una cosa dolorosa, íntima, privada. No, no te Muchas preocupes. gracias. No te preocupes. Esto para mí es una catarsis y al contrario, es para mí muy bueno poder yo contar la historia porque de hecho creo que mucha gente
A veces se le olvida de lo que hemos vivido en Venezuela por muchos años. Y eso que le pasó a mi papá le pasó a muchísimas personas, no te imaginas. Muchas personas asesinadas, ultrajadas, violadas, exiliadas. Hay una cosa muy bonita y es que tu padre, cuando tú lo ves, está perfecto, está vivo y está perfecto. Y entonces eso es una ayuda para ti y para mucha gente que nos estén viendo, que su familiar haya muerto de una manera un poco difícil o Sí. sufriendo mucho o lo que sea, y es solo el vestido, la esencia sigue, ¿no? Y tú Ujú. después de esta experiencia, en esa revisión de vida, ¿viviste algo de esto? ¿Viviste este momento en la revisión de vida o no? ¿Cuándo viste a tu papá muerto o no? No, no, la verdad no. Yo en ese momento, porque para mí eso fue muy doloroso. Yo ver a mi papá en la urna, yo no me lo creía. Eh, cuando estuve en el trance, yo conecté, fue con momentos muy plenos, a excepción de cuando empecé a escuchar esas voces. Ujú. Y cuando yo conecté fue con mi papá en ese momento, porque cuando mi papá me dicen que lo han asesinado, yo me traslado y yo llego y veo a mi papá en la urna. Yo trato de mantener la calma y yo digo, bueno, nada, ok, entonces pido ayuda, le digo, por favor, ¿será que me pueden por favor abrir la urna? Que yo quiero tocar a mi papá, quiero abrazarlo. Y entonces se me ponen restricciones y me dicen que no, que por favor no, que no lo podemos abrir. Y eso para mí fue muy duro. Y yo dije, ¿cómo que no voy a poder abrir a mi papá? Y entonces me puse muy bravo y en ese momento, con mi anillo de médico, golpeo el vidrio y abro y parto el vidrio que tenía al frente. Y yo agarro a mi papá para poder agarrarlo. Pero doctora, cuando yo agarré a mi papá no estaba ahí. Es O que sea, eso es es precioso, increíble. Freddy, eso es Sí, precioso. increíble, increíble, increíble lo que o sea, fue muy bueno que lo haya podido tocar, porque cuando yo toco eso, fue como tocar un jamón, Sí, o sea, sí, es y ahí lo entendí una carcasa vacía. total, total, total. Y yo dije, wow, o sea, somos alma definitivamente. Es nuestra alma la que habita un cuerpo y él no está allí. Él está aquí en mi corazón todos los días. Y lo vivo y lo invoco todo el tiempo y le hablo y se manifiesta, y él siempre está conmigo, pero en ese momento no estaba allí, entonces fue como que, bueno, nada, les tocó cambiarlo de urna, no sé qué, le pusieron otra, y en ese momento me llegó un padre, un cura, y nos llamó a los hijos, a mi hermano y a mí, y nos dijo, y yo, o sea, porque yo sentía como mucha ganas o mucha impotencia de que no estuve allí para defenderlo, como que cómo le han hecho eso, cómo le hubiese hecho eso a mi papá, me sentía muy, muy impotente. Y entonces el cura nos acercó y nos dijo, mira, una de las cosas que pasa cuando hay personas que mueren, como murió tu papá, es que el alma de él necesitaba pasar ese dolor en vida antes de subir. Y hay momentos que quizás transcurre más tiempo, otras personas lo viven de otra manera, pero él necesitaba vivir eso para poder llegar al cielo y estar con Dios y todo eso. Entonces, claro, en ese momento como que yo sentí un alivio de que, bueno, ok, perfecto, estuvo bien, pasó por ese dolor, pero subió y está tranquilo. Y cuando yo lo encuentro, que me va a recibir en el túnel, entonces para mí, o sea, y él estaba precioso, o sea, mi padre era un tipo muy elegante, hermoso y muy, muy chistoso, muy, muy bien parecido. Y cuando yo lo veo así radiante, era en su mejor, como cuando yo lo recuerdo así, yo no lo recuerdo en la urna ni lo recuerdo en otro lado, lo recuerdo muy bonito. Y cuando lo veo así. Y por eso fue que me contenté y me alegro al verlo, pero como yo no me quería ir, dije, bueno, nada, pues si voy con mi papá voy a estar bien, pero no quería irme. Y ahí fue cuando pude reencontrar con esta visión pues de mi padre. Bueno, yo ahora te puedo hacer una pregunta un poco incómoda. No te preocupes, cualquiera, sí, ¿En tu corazón has perdonado? totalmente, totalmente, totalmente. ¿Tú sabes qué pasó?
después de ese incidente también, doctora, que yo empecé un trabajo espiritual y empecé un trabajo de perdón, en entender mucho de que quizás lo que fueron o son mis padres sigue vivo, gracias a Dios, pero lo que mi papá me dio a mí, él me lo dio desde su mejor ser y él me dio lo que tenía en las posibilidades que tenía. Y lejos de criticar o tener un resentimiento por cosas que quizás no pasaron como yo quería, lo primero que yo conecto al pensar en eso es con la gratitud de haberme dado la vida. Y con la vida, ya con eso yo no puedo, no hay más nada diferente que yo pueda reprochar. Y lo único que queda es agradecer y perdonar. Y perdonarlo en el corazón, porque la esencia de padre siempre está dentro de mí. Y eso yo lo tuve que trabajar por mucho tiempo, con mucho llanto, con mucho trabajo meditacional, con mucho trabajo interno de poder organizar todos esos sentimientos y decir, sabes, sí, 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 él me dio lo mejor que tuvo de él y con la capacidad que tenían y en sus limitaciones, ¿no? Porque ahorita tenemos quizás otras visiones, antes eran otros tiempos y de verdad hacer ese trabajo de perdón al papá y a mi mamá también eh, fue para mí maravilloso. Con mi mamá diferente porque con mi mamá lo pude hablar y con mi mamá lo pude expresar y lo trabajamos juntos en varios seminarios que he hecho de seminarios Insight. Yo soy grabado de los seminarios Insight Iberoamérica, del nivel uno 2 3 y el 4 también, que es un seminario de liderazgo personal. Y en todos esos seminarios tú siempre trabajas relaciones de papá y mamá, porque la relación de papá y mamá es como tú relacionaste o te relacionas con tu papá y tu mamá, que como va a definir o determinar tus relaciones personales con tu pareja, con tus personas, con otras cosas, y desde dónde lo haces, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo interno lo hice y me encantó. Y de verdad sí, para responderte concretamente, sí, hice un trabajo de perdón interno, claro que sí. Muchas gracias. ¿Y cómo cambió tu vida a partir de ese momento? Porque cambiaste de trabajo, cambiaste de pareja, cambiaste de ciudad, cambiaste de algo. Mm, De todo, de todo, de todo. En ese momento yo estaba casado, pero estábamos en una transición y nos habíamos separado. Entonces, yo estaba con relaciones muy tóxicas alrededor de mí. En ese momento, cuando yo vuelvo, yo llegué con una claridad increíble de tomar decisiones en el momento y yo sabía que lo tenía que hacer, de que no quiero que estés en mi vida ahorita, por favor, gracias, haz lo que tengas que hacer y cero apego a las cosas. En ese momento estuve allí, 2016, estuve en Miami, me reencuentro otra vez con mi esposa al año, después de ese incidente. Geográficamente nos trasladamos después de eso a California y en California pasaron cosas increíbles porque yo allá empiezo mi trabajo de descubrirme y empiezo el trabajo del libro porque empiezo a conectarme con Tony Robbins. No sé si han sí, escuchado a Tony Robbins. sí, Sí, sí. yo hice seminarios con él, de grandes, de muchas personas y también hice seminarios con él más personalizados. Empecé a entender muchas cosas del para qué, para qué estaban pasando estas cosas, de prepararme mucho más. Y allá en California nació mi hijo. Mi hijo Gianluca nació allá en California, él tiene 5 años ahorita. Y de hecho ni siquiera sabíamos que estábamos embarazados, sino cuando estábamos viajando nos dimos cuenta que íbamos de camino para allá. Y nosotros que, wow, no puede ser, ¿qué es esto? Qué bien, qué buena bendición. Y de hecho, cuando yo puedo arreglar todo aquí y me desconecto de esto, yo tomé muchos riesgos. Yo renuncié al trabajo, me fui a hacer otras cosas, empecé a hacer consultoría, volví a hacer medicina, empecé a ver pacientes en algún momento. Y por temas de que, como yo renuncio, yo tenía una restricción de mi licencia alrededor de la ciudad. Y entonces tuve que buscar trabajo en otro estado y pues cuando me llega la oferta de trabajo fue por el triple de lo que ganaba.
Y yo decía, wow, qué es esta bendición, qué locura. O sea, ¿cómo está pasando todo esto para mi vida? Y aparte de eso, la bendición de mi hijo y estar allá. Entonces, en ese momento, yo empecé mi fundación, pues yo tengo una fundación, se llama Fundación Freddy Mercado Sánchez, y esa fundación se encarga, en ese momento se encargaba más a fondo, de alimentar personas en situación de calle con comida de casa. Es decir, no es llegar a comprar comida y tirarle la comida, no. Mi misión era darles ese momento de calidez de comida, que te pudieses comer un plato caliente de comida, porque ellos que están en la calle, ellos no comen comida caliente, ellos comen lo que sea. Pero en la casa tú se sientas, tú puedes comer, tú puedes disfrutar esa comida. Y yo me empecé a hacer todo eso, todos los fines de semana cocinábamos para 100 personas. Y yo me iba con esas 100 personas, con esos platos hechos, yo los ponía en el horno, alquilé unas cocinas, una cosa, les llevaba carne, pollo, granos, arroz, y trataba de hacer como que un momento bonito para ellos, y la meta era llegar al downtown, al centro de la ciudad, en 15 minutos o menos. Y yo estaba relativamente cerca. Y empezaba a repartir. Y cuando repartía se iba, en menos de 3 minutos repartía las 5 comidas. Había mucha gente. Entonces era muy chévere hacerlo. Lo empecé a hacer en Miami y lo llevé a Los Ángeles. Porque cuando estaba viviendo en Los Ángeles también estaba hacía reparticiones con mi fundación de alimentar a los homeless. Y allá la situación de las personas de la calle es muy grande. Entonces me conecté con eso y me gustaba mucho, me gusta mucho hacer esas actividades, porque hoy podemos estar aquí y mañana estamos aquí, pero lo que tenemos no me define quién soy. Yo he tenido conversaciones tan hermosas y profundas con ese tipo de personas, y te llegan con una gratitud y te miran a los ojos, y a mí lo que yo estoy dándoles en realidad es el tiempo de poderles llevar esa atención. Y mucha gente veo que lo hace y lo sigue haciendo. En ese momento lo hacía yo, pero eso empezó más que todo en pandemia. Y en la pandemia yo me aboqué mucho a eso, porque imagínate esas personas también por allá aisladas, y tratando de agregar valor de cualquier forma. Ahorita las actividades con la fundación ya no las hago tan seguidas, pero soy parte de iglesias que van y ayudan. Ahorita, esta semana, justo acabo de entregar una donación de 25 comidas, que arroz, azúcar, aceite, cosas de esas para completar 300 comidas que vamos a entregar en una iglesia. Y en eso me la paso, a mí me encanta eso. Yo siempre estoy activando mi ciclo del dar. Mi vida cambió para mejor, porque entiendo que yo le puedo sonreír a alguien y le arreglo quizás el día, le puedo dar unos buenos días a alguien que está amargado, y eso es para mí, yo lo hago con mucho cariño y desde el corazón. Y yo creo que con todo eso que te estoy comentando, eso fue la transformación de lo que pasó después de los 42 segundos. Y ahorita, de verdad, para mí, lo que yo vivo todos los días es mágico. Y poder tener esta capacidad de encontrarme con personas como ustedes, encontrarme con personas donde trabajo, donde juego golf, porque juego golf todas las semanas. Y de verdad, es una bendición todos los días para mí. Freddy, si tuvieras que definir qué se necesita para vivir una vida plena, ¿qué dirías? Yo creo que conectar con la gratitud diaria, el enfoque de gratitud a lo que sí tenemos, y menos a lo que no tenemos tanto, a lo que no somos. Pero yo creo que cuando tú conectas con un corazón agradecido, no tiene espacio para una queja. Un corazón agradecido no tiene un espacio para un lamento. Un corazón agradecido vive el presente, y no estamos quizás deprimidos por un pasado que ya no existe, o un futuro incierto que te crea ansiedad. Yo creo que la palabra clave, como yo defino, eso puede ser gratitud, actitud de gratitud todos los días. Pero además que gratitud nace del corazón, no de la mente. Entonces, Totalmente, es, es sentir ese calorcito en el corazón de la gratitud, ¿no? Que no sea tal cual, simplemente dar gracias mentalmente o de manera automática, es sentirlo. es sentirlo, desde tu esencia. Como tú dices, desde tu corazón. Freddy, para acabar la entrevista, ¿quieres hablar
de algo que no hayamos hablado o aportar algo que quieras aportar? Sí, seguro, claro que sí. Primero que todo, muchísimas gracias. Agradecido eternamente por la oportunidad de estar contigo en este momento y básicamente compartirles el hecho de los contactos y donde pueden conseguir este tipo de material eh, que estamos desarrollando contenido todas las semanas. Es en Instagram y en YouTube también. Tenemos un canal de YouTube donde yo tengo un podcast que se llama 42 segundos, el podcast, y allí hago reflexiones diarias. También tengo mis redes sociales que es Soy Freddy Mercados, Freddy Mercado, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y allí me pueden encontrar para contactarme, para seguirme, para hacer interacciones. A mí me encanta hacer colaboraciones y conectar con más personas para poder incentivar o poder motivar o inspirar esa toma de conciencia necesaria para tomar la acción a vivir más el presente y vivir más conectado con la gratitud. Eh, por ese lado eso, y bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por el tiempo y por hacer esto para todos, porque veo que hay muchas personas conectadas en ese canal de YouTube. Y pues nada, los saludo también desde aquí, con mi humildad y mi corazón para seguir aportando desde allí a todos ustedes. Y de verdad, agradecido eternamente. Freddy, pues muchísimas gracias y es muy importante que la gente entienda que la conciencia, tomar conciencia, tiene que tener una consecuencia que es la acción. Y la acción es de cara a uno mismo, a mejorar, como has dicho tú, la mejor imagen de ti para poder Ujú, dar a los demás. exactamente. Qué lindo. Pues muchas gracias, Freddy. Estamos en contacto. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y saludos a todos, ¿ok? Nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Gracias.